Bueno, Carolina Astudillo, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, la verdad que llegando desde Chile, aterrizando en Barcelona, llegué ayer, así que estoy con un poco de jet lag, pero muy contenta de estar acá. Bueno, en unos días la Filmoteca va a empezar un ciclo tuyo, va a empezar a proyectar películas tuyas en el marco de Días Curs. ¿Qué supone para ti que una asociación tan importante como la Filmoteca proyecte películas tuyas? Bueno, la verdad es que es muy importante, sobre todo porque el día 19 a las 7 de la tarde va a haber una sesión de cortos y es primera vez que se proyectan juntos, entonces creo que es una buena oportunidad como para ir viendo mis trabajos de una manera más global y también muy importante, ¿no? Porque se trata de la Filmoteca de Cataluña y creo que el corto no tiene la visibilidad que merece, porque siempre se mira como el hermano menor del largo, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, creo que es un formato que hay que reivindicar, entonces estoy muy contenta de que se proyecten estos cortos y también se va a proyectar Ainhoa Yo no soy esa el 26 y el 28 a las 7 de la tarde. Bueno, son películas que realmente siguen un patrón bastante parecido entre ellas. El tema de las guerras, el tema del feminismo. ¿Cómo parece todo eso en tu vida? ¿Cómo te gusta empezar a tratar estos temas? A ver, bueno, eso se remonta a la infancia. Yo nací en Chile durante la dictadura militar. Me crió mi mamá y mi abuela porque mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años. Entonces hubo una influencia como muy fuerte por parte de las dos y por otro lado también el contexto de la dictadura que terminó cuando yo era una adolescente. Y desde que estaba en la universidad estudiando periodismo me interesé por temas relacionados con las experiencias femeninas. De hecho, mi tesis para titularme como periodista la hice en una anarquista que recorrió Latinoamérica en los años 13 y 14 que se llama Belén de Zárraga. Y siempre ese tema estuvo como muy presente ahí, ¿no? El tema de las mujeres, de la reivindicación. Y años más tarde, en 2007, me vine a Barcelona a hacer el máster y ahí de alguna manera comencé a hacer cine. Eh, y bueno, mi primer cortometraje se llama De monstruos y faldas y es la historia de algunas mujeres que estuvieron en la prisión del Escors de Barcelona en la posguerra, narrada a través del testimonio de las hijas y del sobrino de una de ellas. Bueno, y así empecé a meterme en ese tema. Después continué con El Gran Vuelo, que es una película que demoré varios años en hacer. Se estrenó en 2014 y es la historia de Clara Puello Jornet, una militante del PSUC que se escapó de la prisión del Escors en el año 43 sin dejar huella y se escapó por la puerta principal con una falsificación de una orden de libertad atenuada. Y ahí fue cuando decidí, bueno, de monstruos y faldas lo había hecho, pero de otra manera porque era como un trabajo de escuela, pero ya en El Gran Vuelo, que creo que fue de una forma como más madura, a trabajar con el archivo, pero no simplemente para ilustrar, sino que también para hacer como una especie de contrahistoria, ¿no? Porque en El Gran Vuelo hablo de la historia de Clara y obviamente ella era de una clase social que no tenía acceso a las cámaras, ¿no? Entonces la película cuenta su historia con imágenes filmadas por la alta burguesía catalana y valenciana y de alguna manera juega como contrapunto, ¿no? Como la posguerra que ella nunca vivió, pero también quería con esta película hablar de las mujeres en general, entonces hay muchas mujeres presentes. Es una película también que habla de la república, de la guerra y de la posguerra y del papel que cumplieron las mujeres durante esos periodos. Y después en Ainhoa Yo no soy esa, volví a las imágenes de archivo, pero esta vez me pasó lo contrario que en El Gran Vuelo, que tenía muy pocas imágenes de Clara, 3 o 4 fotografías. Aquí en Ainhoa, el hermano de ella, Pachi, me dio una gran cantidad de imágenes, entonces fue un trabajo diferente, pero no por ello más fácil, porque también a veces encontrarse con una superabundancia de imágenes también te hace la tarea de escoger como más difícil. Y también es la historia de una mujer, pero una mujer con una vida totalmente común, o sea, en ese sentido la historia de Clara a lo mejor era como más épica porque era una mujer que pertenecía al PSUV, que fue luchadora, que desapareció, que se escapó de la cárcel por la puerta principal. Ahí no era una chica común que vivió
durante su adolescencia durante los 90, que escribía un diario y que se suicidó en el año 2006. Entonces mi idea era contar la historia de ella, pero también de ciertas temáticas abordadas en los diarios escritos por mujeres que tienen que ver con experiencias femeninas, como el aborto, la maternidad, la espera, el acoso. Y la película también es una película que realiza genealogía porque también evoca los escritos de otras escritoras que escribían diarios, como Alejandra Pizarnik, Anne Sexton, Silvia Plath, Frida Kahlo, Isabel Cadenas Cañón, que es una amiga que vive en Madrid, que es escritora, etcétera, ¿no? ¿Y cómo conociste la historia de Clara, que hablabas del Gran Vuelo? ¿Cómo surgió y cómo decidiste ponerte a hacer la película? ¿Cómo fue ese proceso? Conocí la historia de Clara cuando estaba haciendo de Monstruos y Faldas, el cortometraje, porque su sobrino me dio el testimonio para ese corto. Entonces, de Monstruos y Faldas hablo de Clara, pero muy brevemente, porque tampoco era la intención centrarse en ella y porque no tenía información. Entonces, empecé a investigar sobre la historia de Clara y tenía el problema de que la mayoría de las personas que la habían conocido no estaban porque estaban muertas. Entonces fue, claro, una investigación que duró bastantes años, por eso me demoré tanto en hacer la película, y al final tuve acceso a un material de la vida privada de ella, que eran sus cartas y sus escritos que están en el Archivo Militar de Madrid, porque están en una causa judicial, que es la causa del Gran Vuelo, y todo ese material de alguna manera me habló mucho de ella. O sea, pude construir a un personaje y pude acercarme a través de sus escritos, que creo que fue como súper importante, y además que fue muy bonito leer lo que ella escribía, como empezar a pensar como ella pensaba, ¿no? Entonces habían muchas cartas, no solamente las que yo puse en la película, pero bueno, obviamente que por un tema de montaje tuvimos que escoger, pero fue un acercamiento muy grande el que tuve con ella. ¿Y por qué? O sea, has hablado mucho de la importancia que tienen para ti las mujeres, y justo en esta película sí que la voz que lee las cartas es femenina, pero la que relata durante toda la película es una voz masculina. ¿Por qué, justamente? Sí, mira, eso me lo preguntan mucho y fue un tema casi azaroso. Yo tenía pensado una voz femenina, siempre para la película, porque la mayoría de las voces son masculinas, y de hecho hice una versión que está en catalán con una voz femenina, que resultó muy bonita, pero no se exhibió ni se distribuyó finalmente. Pero para la versión en castellano también había pensado una voz femenina, probé muchas voces y la verdad que no me convencía ninguna. Y estaba en este proceso de búsqueda cuando, hablando con Sergi Díaz, que iba a ser la voz del hermano de Clara, de Armand, me dijo, ¿podría probar de hacer toda la voz de la película? Porque él en ese momento estaba como muy interesado en trabajar la voz. Sergi es director y también es montador, pero bueno, en el periodo en que yo estaba construyendo la peli, él estaba como muy centrado en trabajar con voces. Y finalmente hice una prueba y me gustó muchísimo cómo funcionaba la voz de Sergi, en contraposición con la voz de la actriz que interpreta a Clara, y finalmente por eso quedó, o sea, fue, como te digo, casi azaroso. Bueno, y estamos hablando, como dije al principio, de películas que tratan historias que suceden en guerra civil de España, en la dictadura de Chile. ¿Qué supone eso psicológicamente? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás acostumbrada ya? ¿Supone te cuesta tratar estos temas? ¿Cómo te deja? No, no me cuesta tratar estos temas, porque estoy muy familiarizada, sobre todo desde la experiencia también. O sea, no es que haya visto películas sobre la dictadura, sino que yo la viví. Y también tengo muchos conocidos y amigas que se tuvieron que ir exiliados, que también sus padres fueron detenidos desaparecidos. Entonces es un tema que lo he vivido en carne propia, por suerte no directamente de esa manera la represión, pero sí la he vivido. Entonces estoy muy familiarizada con ese tema. Pero aparte de eso, es un tema que me interesa mucho, no solamente el tema de la dictadura chilena, sino que también de otras dictaduras, y también, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tiene que ver con la representación de
del horror, ¿no? Es un tema que me interesa. De hecho, hago un seminario sobre ese tema, o sea, cómo representar estas experiencias no traumáticas, ¿no? Y todo lo que es la posmemoria, bueno, son temas que me apasionan. De hecho, siempre estoy como leyendo, viendo películas relacionadas con esos temas. De todo lo material y de todos los textos y películas de los que tú te alimentas, ¿cómo decides cuando, o sea, qué es lo que te atrae del material para plantearte hacer una película? El material de archivo que uso para las películas es que es relativo, porque, a ver, por ejemplo, cuando estaba haciendo El Gran Vuelo, mi criterio de búsqueda fue, en la Filmoteca de Cataluña y en la Filmoteca de Valencia, fue imágenes de mujeres de la época. Entonces, bueno, me dan un material como muy vasto y uno empieza a visionar y no sabría cómo explicar realmente qué es lo que hace que me guste una determinada imagen o no. Es como ir pensando en el texto quizá y ver cómo funciona, a veces como súper instintivo, otras veces ocurren situaciones como inversas, porque generalmente yo empiezo escribiendo el guión de una película o un texto porque se me da muy bien escribir y me encanta, y después pienso en las imágenes. Entonces cuando busco más o menos ya tengo pensado qué imágenes para qué texto, ¿no? Pero ocurren, como te decía, situaciones inversas. Por ejemplo, cuando estaba visionando las imágenes para El Gran Vuelo, empecé a mirar imágenes de la alta burguesía catalana y vi que la mayoría de las criadas que aparecían ahí, o sirvientas, estaban como invisibilizadas, aparecían o en segundo plano o solamente aparecían cuando había niñas y niños que estaban cuidando, o para de alguna manera demostrar que servían a la alta burguesía, muchas escenas de mujeres sobre todo que son servidas. Entonces, claro, yo no tenía para nada pensado hablar de este tema en la película, pero pensé, ay, mira qué interesante, o sea, estoy mirando estas imágenes y descubro esto, y estoy hablando también de la representación y de quién filma, de cómo se filma, o sea, porque eso siempre hay que tenerlo en consideración, ¿no? Cuando tú ves una película, aunque sea familiar, hay alguien detrás de la cámara que está filmando de una manera, ¿no? La mirada de género, la mirada de clase. Entonces, claro, aquí había un tema de clase social, no de diferencia, y con ese material decidí hacer un corto que se llama El deseo de la civilización, notas para el gran vuelo, y después lo utilicé también en El Gran Vuelo, porque en un momento de su vida, Clara, la protagonista, también fue criada en Francia cuando se fue exiliada, y también le tocó trabajar con niños, niñas de la alta burguesía francesa. Entonces también había como una conexión, ¿no? No existen imágenes de Clara tampoco aquí porque, ¿no?, generalmente las imágenes que existen son de la alta burguesía y las criadas están en segundo nivel. Entonces, bueno, hice una reflexión también desde ese lugar, pero como te digo, fue también un descubrimiento azaroso porque no estaba pensado para nada. Entonces, yo creo que es un trabajo que se retroalimenta. A veces voy ya con la idea de buscar, pero otras veces estoy buscando y encuentro. Bueno, estamos hablando de la historia de Clara. También mencionaste la historia que da la película de Ainhoa. Me gustaría saber cómo fue el proceso para rodar esta película, cómo fue el trato con la familia, cómo fue el uso de archivo, un poco que cuentes. Sí, mira, yo tengo un amigo que se llama Pachi, que es el hermano de Ainhoa, y un día Pachi fue a mi casa y me contó que su papá filmaba durante los 60 y 70 y que tenía mucho material en 16, en 8 milímetros, en Super 8, y también fotografías, y que él tenía miedo de que cuando muriera, porque tiene una enfermedad, Pachi, que no tiene cura, ese material fuera a parar a un mercadillo. Entonces estaba como muy obsesionado con el tema de que todo lo que había filmado su padre con tanto amor quedara en la basura. Entonces yo le propuse que trajera ese material a mi casa y que yo se lo guardaba, porque yo colecciono películas, entonces tengo espacio y también porque me encanta. Entonces Pachi me trajo las películas y él me había dicho, mi padre tenía algunas películas, así siempre como disminuyendo el volumen, y llegó a mi casa y tenía muchísimo material, o sea, horas filmadas y también miles de fotografías, o sea, fotografías analógicas, porque ahora en un móvil, claro, uno a veces tiene 3.000, 4.000 fotografías, pero impresas, o sea,
para la época no era lo habitual. Entonces yo empecé a mirar el material y me acuerdo que me entró mucha ansiedad porque dije, qué bonito este material y qué pena que quede ahí, ¿no? Pero no tenía la idea en ese momento de contar la historia de Ainhoa. De hecho, estaba trabajando con Ana Faaf, que es la montadora con la que yo trabajo, en otro proyecto. Entonces pensamos usar las imágenes en otro proyecto porque no teníamos claro bien qué hacer, pero yo seguí mirando las imágenes y dije, tengo que hacer algo con esta familia, porque es un material que no solamente me hablaba de la intimidad de esa familia, sino que me hablaba también de una época en España. Había muchas imágenes de la gente con las icurriñas, cuando Franco muere, bueno, imágenes de manifestaciones, no sé, mucho material. Entonces Patxi me empezó a contar más de la familia, del padre, del hermano y de su hermana Ainhoa. Y ahí fue cuando me contó por primera vez que su hermana se había suicidado en el año 2006 y que había escrito mucho y que él había guardado algunos diarios y también había guardado cuentos que ella había escrito. Entonces yo empecé a leer los diarios de Ainhoa con mucho respeto siempre porque claro, te estás metiendo en la intimidad de otra persona y más encima esa persona no está. Y me di cuenta que los diarios se parecían mucho a mis diarios, a los diarios que yo había escrito en la adolescencia, y que también hablaban de experiencias femeninas de las que hablaban otras mujeres, de las cuales yo justamente en ese momento estaba leyendo algunos libros. O sea, fue una coincidencia. Yo estaba leyendo los diarios de Alejandra Pizarnik en ese momento, de Silvia Plath y de Anne Sexton. Claro, son escritoras consagradas que obviamente no escriben como Ainhoa, pero sí que habían elementos como en común, incluso me acuerdo que yo subrayaba esos elementos. Entonces pensé, bueno, voy a hacer una película sobre la historia de Ainhoa, que me hable también algo sobre la historia de España, pero de una manera como muy superficial, pero también voy a hablar de estas experiencias femeninas. Entonces me acuerdo que Patxi fue como muy generoso cuando yo le dije, Patxi, quiero hacer una película sobre la historia de tu familia, pero centrada en tu hermana, y él me dijo, haz lo que quieras, o sea, utiliza el material, no me cuentes nada, solo cuando tengas la película lista, muéstramela. Y claro, yo me acuerdo que se la mostré y estaba súper contento, pero muy como pegado en la historia familiar, o sea, como en sus recuerdos. No en la película como obra, sino como, me acuerdo que la vimos en la casa de Annie y decía, mira, estos son mis tíos, el agua, como que muy bonito, ¿no? Porque claro, él tenía como otra relación con ese material muy diferente a la relación que yo establecí. Y quedó muy satisfecho porque, claro, de la idea de que las películas pasaran un mercadillo a hacer una película con un póster en la que sale su hermana, ¿no? Que también son importantes para él porque supuso como una pérdida muy grande, sobre todo por la forma no tan violenta. Entonces Patxi está súper contento. Y en ese sentido te respondo a la pregunta, ¿no? Que la relación con la familia, que en este caso solamente es Patxi, fue como una relación muy estrecha, muy cercana hasta el día de hoy. Y en la película se ven dos Ainhoas, ¿no? Entonces, justamente me produce una curiosidad porque tú pones la voz, entonces me gustaría saber si crees que también hay dos Carolinas en la película o incluso en la vida, ¿no? Sí, muestras como otra Carolina porque en el principio no tenías pensado incluirte en la película. Sí, eso fue un elemento que descubrí cuando fui leyendo el diario, porque Patxi me había hablado de una Ainhoa y empecé a leer el diario y descubrí que había otra Ainhoa, que era muy diferente a la que me había escrito Patxi, o sea, antagónica, se podría decir. Y empecé a reunirme con amigos y amigas de Ainhoa, no todos salen en la película obviamente, pero hablé con bastantes personas y todos me describían a una Ainhoa totalmente diferente a la del diario. O sea, la Ainhoa del diario era una Ainhoa como muy desencantada, triste, sufriente, tímida, y la Ainhoa que todo el mundo conocía era una Ainhoa incluso físicamente, ¿no? Y la voz que tenía, ¿no? Hablaba muy fuerte, con mucha personalidad. La gente me decía que entraba a un lugar y todos se daban vuelta a mirar quién había entrado, ¿no? Porque tenía con mucha presencia. Y era una mujer que según los amigos hacía lo que quería con los hombres, o sea, totalmente diferente a lo del diario. Entonces, claro, Patxi lo dice, ¿no? Cuando leí los diarios descubrí una Ainhoa que yo no conocía, lo dice literalmente.
Y eso ocurre a veces en los diarios porque uno escribe y siempre hay una especie de autorrepresentación en lo que escribe, o siempre a veces piensas en que tu diario lo puede leer alguien, por eso a veces pones las iniciales y no pones el nombre completo de las personas. Bueno, yo lo he hecho también en los diarios que he escrito. Entonces siempre está esta idea, ¿no?, de que alguien te puede leer o de autorrepresentarse, pero en el caso de Ainhoa la diferencia era muy grande. Y en mi caso, bueno, yo creo que también cuando salgo en alguna película o ya sea mi voz o mi imagen, siempre hay una autorrepresentación, o sea, de todas maneras. No sé si te contesto. Sí, sí. Bueno, hablamos de la historia de Clara, de la historia de Ainhoa. ¿Tienes ahora en mente alguna otra historia para algún otro proyecto? ¿En qué proyecto estás ahora? Sí, estoy en varios, pero el que estoy montando en este momento y que me hace mucha ilusión se llama Canción a una dama en la sombra, y es la historia del hermano de Clara. El hermano de Clara murió en el campo de concentración, exterminio Mauthausen, bueno, como muchos republicanos y republicanas españolas, en el año 39, en febrero, tienen que huir de Barcelona, hacer el camino de la retirada, y él empezó a escribirle a su mujer, Soledad, una serie de cartas, 28 cartas, en los que habla, bueno, no solamente de la situación que está viviendo, sino que de la vida, del cuidado de los hijos, de política. Bueno, son cartas preciosas. Entonces la película cuenta la historia de Armand, pero a través de las cartas, y las cartas son leídas por su mujer, o sea, son leídas por una voz femenina. Y también a través del mito de Penélope rompemos esta idea de la espera de la mujer pasiva, en el fondo, porque las mujeres que se quedaron acá en realidad tuvieron que trabajar, muchas fueron estigmatizadas porque eran mujeres de rojos, y fueron mujeres como muy fuertes, y siempre la historia ha sido contada a través de ellos que se fueron a la guerra o que se exiliaron, ¿no? Entonces, de alguna manera, la película cuenta la historia de Soledad también, utilizando un texto de Marguerite Duras que se llama El dolor, que es un texto que ella escribió, en realidad es su diario, cuando su marido estaba en un campo y ella lo estaba esperando y no sabía realmente si estaba vivo o estaba muerto. Y es un texto que a mí me llegó profundamente porque describe la sensación casi a nivel corporal de la espera, ¿no? O sea, el latido de las sienes, el corazón que se agita, el no poder estar tranquilo, porque en realidad es una incertidumbre. O sea, a veces es preferible que una persona esté muerta y tú sepas que está muerta a esperar, ¿no? A no saber. Esto también me lleva a los detenidos desaparecidos chilenos, ¿no? Y toda esta gente que lleva años esperando. Entonces, de alguna manera hice la conexión, yo creo, que inconsciente, ¿no? Entonces, las cartas que le mandaba Hermana Soledad van también unidas con el texto de Marguerite Duras, El dolor. Y ese es el próximo proyecto que estoy haciendo, lo estoy montando también con Ana, y esperamos tener la película lista ahora, o sea, a fines de marzo. Bueno, suena muy, muy interesante y también creo que muy necesario. Creo que tus películas son muy necesarias, no sé si piensas lo mismo, para, en este caso, la lucha feminista o la lucha por los desaparecidos. No sé si opinas lo mismo. Bueno, sí, yo creo que hablar de estos temas es bastante necesario. No solamente, bueno, lo hago yo, lo hace mucha gente, y para mí el cine creo que puede aportar bastante. No sé si puede cambiar el mundo, pero sí que te puede hacer reflexionar. A mí me ha pasado que he visto una película y he salido pensando, reflexionando, y eso me ha llevado a la acción también, porque a veces uno se queda solamente con los pensamientos, que está bien, pero lo interesante es hacer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de estos temas, de reivindicar personajes femeninos, de contar historias que han sido olvidadas, de alguna manera es un aporte. Bueno, pues iremos a la Filmoteca para reflexionar con tus películas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Sí. ¿Cómo trabajas con Ana? Dentro que trabajáis con mucho material de archivo, ¿con ella qué tipo de relación establecéis? ¿Cómo trabajáis las dos juntas? Mira, generalmente yo hago un trabajo previo con un ayudante de montaje, y hago una especie de esqueleto de la película, y una vez que lo tengo armado, entro a la sala de montaje con Ana. Ana lo ve y juntas vamos discutiendo si funciona, si no funciona. Ana me hace propuestas, es muy buena, entonces
hay como también un feedback muy interesante y las dos tenemos una concepción de montaje muy parecida, entonces casi siempre estamos de acuerdo, entonces es un trabajo que hacemos en conjunto, o sea, me refiero, estamos las dos en la sala de montaje y la verdad que es un placer trabajar con Ana. Digamos, el primer corte, vamos a decir, lo haces tú y entonces a partir de ese primer corte empiezas a trabajar con Ana. Sí, no es un corte así tan cerrado, pero sí que son secuencias, o sea, secuencias que yo he armado con un ayudante de montaje y Ana me dice, mira, esto funciona, esto no funciona. Pasó, por ejemplo, con Ainhoa, yo creo que tenía como la idea como más clara, trabajé durante 3 meses con un ayudante de montaje y me acuerdo que terminamos la película en un mes. Fue bastante rápido porque yo venía con las ideas como bastante claras y a Ana le gustó el montaje. Y ahora con Canción Nada más en la sombra me pasó que yo estuve montando durante varios meses con otra ayudante de montaje y fui a mostrarle el corte a Ana y Ana me dijo, mira, yo creo que la estructura tiene que ser al revés, o sea que las cartas que entraban, no sé, en el minuto 50 tienen que entrar en el minuto 10. Entonces como que me dio vuelta la estructura, pero conservó algunas secuencias y ahora ella está trabajando en otra secuencia, pero siempre trabajamos en conjunto. O sea, yo estoy ahí al lado de ella la mayor cantidad de tiempo posible. Y yo tenía una última pregunta, y es si tendrías algún consejo para nuevos cineastas como nosotros. Sí, sobre todo la perseverancia es muy importante, porque uno pasa por momentos como de muchas dudas, de muchas interrogantes, y si uno se queda en eso y lo deja, yo creo que se va del camino, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy perseverante y trabajar y seguir, aunque el medio sea hostil, aunque no todo te indique que a lo mejor no es el camino, si realmente te apasiona lo que estás haciendo, seguir en ello. La perseverancia, bueno, y el trabajo, obviamente. Pues agradecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes.